Gloria a Dios. Paz de Cristo a todos. Ay, disculpen por la tardanza, que tuvimos unos problemas técnicos, ¿verdad? Y estamos expuestos a eso, amén, que cualquier momento puede suceder. Gloria a Dios, pero en el nombre del Señor, amén, creo que ya estamos listos, amén, para invitarles a alabar al Señor y glorificar el nombre del Señor en este día, darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor Jesucristo, amén, porque Él es digno. Yo les quiero leer un salmo, el Salmo 95:6, es un salmo muy hermoso que a mí me gusta porque, ¿verdad?, nos invita a venir delante de la presencia del Señor y humillarlo delante del Señor. Dice el Salmo 95:6, venir, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Amén. ¿Cuántos quieren en esta mañana venir y arrodillarse y postrarse delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, aquí estoy, Señor, me humillo, quiero alabarte, quiero glorificar tu nombre, quiero exaltarte en esta mañana, darte la gloria y toda la honra, Señor? Vamos a hacer una oración todos juntos, ahí donde se encuentre usted, en su hogar, ahí en cualquier lugar que usted se encuentre, hermanos. Vamos a hacer una oración y vamos a decirle al Señor en este día que queremos alabar y glorificar su nombre. Padre celestial, bendito Señor, te damos la gloria, te damos toda la honra, Padre, a ti, por permitirnos venir delante de tu presencia para alabarte, glorificar y adorar tu nombre, porque tú eres digno, Señor, de la alabanza, tú eres digno de la adoración, tú eres digno de que tu pueblo, Señor, se reúna en este día para darte gloria, para darte honra a ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y vamos todos juntos a alabarlo, a glorificar. Haga fiesta en esta mañana usted, hermano. Haga fiesta a nuestro Dios. Alábelo con todo su corazón. Póngase de pie. Levántese, hermano. Levántese y dé la gloria. Levante sus manos. Levante que esas rodillas paralizadas, hermano, comiencen a alabar el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Te adoramos, Padre. Te adoramos, bendito Señor. Aleluya, aleluya, bendito sea su nombre. Oh Dios de la gloria, aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Cuánto le pueden decir al Señor? ¿Cuánto le pueden decir? Yo vine a adorarte, Señor. Vamos a decirle todos juntos. Dígale a su esposa, a sus hijos, a su amigo, el que está ahí a un lado, dígale: ponte de pie y vamos a adorar al Dios vivo. Adoramos, Señor. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vamos a decirle: vine a adorarte, Señor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Vamos a postrarnos delante de su presencia. Eres asombroso para
Solo tú eres grande. Solo tú eres digno. Eres asombroso para mí. Gloria a tu nombre. Y nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Y nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Gloria a su nombre. Vine a adorarte, Vamos a decirle todo. Vamos a decirle, vine a adorarte, Señor. Vine a decir que eres mi Dios y solo tú eres grande, y solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrar. Vamos todos, vamos a decirle todos juntos. Vine a decir que eres mi Dios. Y solo tú eres grande, y solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Y solo tú eres grande, y solo tú eres digno. Aleluya. Solamente tú, Señor. Solo tú eres digno de la adoración y de la alabanza. Aleluya. Aleluya, te adoramos, Señor. ¿Cuántos están postrados? ¿Cuántos están arrodillados delante del Dios Todopoderoso? ¿Cuántos están dándole esa alabanza de lo más profundo de su corazón? Hermano, yo lo invito, póngase de pie, alabe al Señor, alabe al Señor. Hagamos fiesta juntos en esta mañana, todos aquellos que están escuchando. Vamos a hacerle fiesta a nuestro Dios Todopoderoso, porque Él es digno. Vamos a seguir adorándolo. Adórelo, hermano, levante sus manos, póngase de pie, dánsele, dele al Señor esa alabanza, adoración a nuestro Dios. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Padre. Aleluya. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré
un aplauso donde quiera que esté. Donde quiera que se vaya, hermano, dele un aplauso a ese Dios vivo, a ese Dios poderoso, a ese Dios de la gloria. Bendito sea su nombre, a Él sea toda la gloria. Vamos a seguir adorándolo. Adórelo, adórelo donde quiera que se encuentre, en su trabajo, donde quiera que esté, hermano, en esta mañana, dele la gloria a ese Dios vivo todopoderoso. Te adoramos, Jesús, te adoramos, Señor, aleluya. Yo te invito, hermano, a adorar. Yo te invito a alabar al Señor en esta mañana. Aleluya, te adoramos, Jesús, te adoramos, Padre. Gloria, gloria, gloria a tu nombre, Señor, porque tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor, aleluya. Tú eres digno de que tu pueblo te adore, tu pueblo alabe, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Cada día más a ti. ¿Cuántos pueden levantar sus manos? Levantar sus manos y adorarlo. Gracias, Señor. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más a ti. Queremos tu presencia, Jesús. Que estás sentado en el trono, Al que vive para siempre. al que vive para siempre y siempre. A Él sea la gloria. Sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, Al que vive para siempre. que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Vamos a decirle todos juntos. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más a ti. Queremos tu presencia, Jesús.
Aleluya. Te adoramos, Señor. En el trono. Te adoramos, Padre. Que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor, te adoramos, Padre. Al que está sentado en el trono, al que reina para siempre y siempre, a Él será la gloria. Que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Aleluya, aleluya. Oh, a Él sea, si estás alabando al Señor, dale un aplauso al Señor. A Él sea la gloria, solamente a Él sea la gloria y toda la honra, al que está sentado en el trono, al que vive, hermano, para siempre y para siempre. A Él sea la gloria. Él es el único digno de la alabanza. Él es el único digno de la adoración. Vamos a seguir alabándolo. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Aleluya, bendito sea su nombre. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Padre eterno de la gloria. Oh, bendito sea, Señor. Oh, bendito es tu nombre, Padre. Bendito. Aleluya. Alábelo. Bendito. Sí, Señor. Sí, Señor. Te adoramos. Y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios.
Él sea la gloria y toda la honra. Te adoramos, Señor. Te alabamos, Padre bendito. Vamos a dejar este lugar a la palabra del Señor, hermanos. Prepare su corazón para recibir, hermanos, el mensaje, el consejo de la palabra del Señor. Amén. El Señor les bendiga. Aleluya, gloria a Dios. Padre Cristo, a todos los que en esta mañana están unidos con nosotros en adoración a nuestro Dios, damos la honra y la gloria a aquel que vive y reina para siempre. Dios les bendiga a cada uno de ustedes por estar con nosotros. Y una vez más reiterar lo que nuestro hermano Lainez decía al principio, estamos en vivo y en vivo todo sucede. Técnico, un cable, YouTube que no funcione, pues verdad no está bajo nuestro control, así que les pedimos disculpas, pero hermanos, estamos aquí con el propósito de honrar y alabar el nombre del Señor y qué bueno que usted se esté gozando. Dios bendiga a los hermanos que han participado. Y vamos a entrar en la palabra del Señor. Estamos saludando una vez más a todos los que en este día están unidos con nosotros en adoración, nosotros en este lugar y usted allá en su casa. Amén. Para Dios no hay barreras, Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Y ahí está, ahí en su casa, en la sala de su casa, en la cocina, en el auto, donde quiera que usted vaya escuchando, ahí está el Señor con usted. Amén. Así que hay que gozarnos porque la presencia de Dios está entre nosotros. Vamos a entrar ahorita a la palabra de Dios y nada más quiero decirles que este día vamos a empezar una serie de sermones, ¿verdad?, sobre lo que es la guerra espiritual. Obviamente no vamos a abarcar todo el tema, es un tema extenso, pero sí algunos puntos que necesitamos saber nosotros como creyentes y especialmente en estos días cuando la gente en el mundo, ¿verdad?, está festejando todo esto que ustedes ya conocen, Halloween, ¿verdad? Y desde que para muchos pues es una celebración inocente, es algo divertido, pero hay un grupo de personas que lo toman muy en serio, ¿verdad? Para ellos es una religión, para ellos es una forma de adorar aquel, ¿verdad?, que es enemigo de Dios, enemigo de los creyentes, enemigo de la iglesia del Señor, y usted ya sabe quién es. Así que vamos a estar hablando de este tema por algunos domingos y después, si es la voluntad del Señor, pues vamos a hablar también de los últimos tiempos. Así que lo invitamos a que usted se conecte todos los domingos si es posible, para que usted escuche lo que el Señor tiene que decirle, de este tema de la guerra espiritual a través de la palabra de Dios, lo que es la guerra espiritual. Y vamos a leer en Efesios capítulo 6, versículo 12. No vamos a hablar del Halloween, si usted está pensando, sino de la guerra espiritual, cómo operan estas fuerzas de maldad. Y pues quizás en el transcurso de la enseñanza estemos mencionando algunos aspectos, pero no específicamente, ¿verdad? Si usted está pensando eso. Y si Dios así lo desea, pues en el futuro lo podemos hacer. ¿Por qué no? Dice así la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, que nos fortalece, que nos alimenta nuestro espíritu y nuestra alma, y nos da el conocimiento que necesitamos para seguir adelante, para seguir luchando en contra de todas aquellas fuerzas que se oponen a que las personas vengan al conocimiento de la verdad
y que tu palabra también nos ayuda a crecer. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Habla a las vidas de los que van a escuchar esta palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús una vez más. Amén. Y como usted se ha dado cuenta ahí en la página, ¿verdad? De este día el tema es la realidad de la guerra espiritual. La realidad de la guerra espiritual. Y quiero empezar diciendo que la Biblia es muy clara al respecto. Existe un conflicto entre dos fuerzas, la del bien, las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Existe un antagonismo de tal manera que es imposible que estas dos fuerzas se relacionen entre sí para hacer el bien. Porque algunos dicen, ¿verdad?, que usan de poderes mágicos para ayudar a las personas. El bien y el mal no se unen, sino todo lo contrario. Una fuerza, la del mal, lucha contra la fuerza del bien. Y existe un enemigo bien definido en esta lucha contra el mal. Y ese enemigo es Satanás, el diablo, el maligno. Este personaje es acérrimo enemigo del creyente, del cristiano, contra el cual la Biblia, la palabra de Dios nos previene para que estemos bien alertas en contra de este enemigo espiritual. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8 y partes del 9, sed sobrios, o sea, está despierto, está alerta y velad, porque vuestro adversario, o sea, el que se opone, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y luego dice, al cual resistid firmes en la fe. Al diablo hay que resistirlo firmes en la fe. Y el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pedro dice, sé sobrio, vela, hay un enemigo que te quiere destruir, hay un enemigo que te quiere dañar, hay un enemigo que está en contra de ti. Ese es Satanás. Y debes estar alerta, dice Pablo, para que él no gane ventaja sobre ti. Él no gane ventaja sobre la iglesia, sobre nosotros. Es un enemigo real, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esta palabra maquinaciones, noemata, es planes malvados. Satanás tiene planes malvados en contra de la iglesia del Señor, en contra de cada uno de los creyentes. Él no está jugando. Él está en una guerra real y seria y su objetivo es destruir al creyente. Esta guerra espiritual no empezó con la raza humana, no empezó en el huerto del Edén. Empezó con la rebelión de los ángeles antes de que el tiempo existiera. Vemos nosotros en la palabra de Dios cómo Satanás se rebela contra Dios. Ahí es donde empieza, en la eternidad pasada, es donde empieza esta guerra. Y estos ángeles que le siguieron, se unieron a Satanás para venir a formar su ejército. Estos ángeles, estos seres son poderosos, imponentes, poseen intelecto, voluntad, similar a la de los seres humanos. O sea, ellos piensan, los demonios piensan, actúan. No son seres que están inactivos, están muy activos, son seres pensantes. Los seres humanos están hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esta semejanza a Dios
se cumple totalmente cuando el hombre es regenerado. El hombre es creación de Dios, pero viene a ser semejante a Dios cuando acepta a Cristo y es regenerado. El ser humano posee un cuerpo físico, posee espíritu, posee alma. El ser humano se reproduce, muere físicamente y espiritualmente también. A diferencia de los ángeles, que son espíritus y se hacen visibles si es necesario. Se hacen visibles cuando Dios les permite. Y estamos hablando en este caso de los ángeles santos. Ellos toman figura humana, toman figura a un cuerpo cuando Dios les permite, cuando tiene un trabajo para ellos que tienen que manifestar a los seres humanos. Dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 1, versículo 7, ciertamente de los ángeles dice, Él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. O sea, los ángeles son espíritus, son seres espirituales. No los podemos ver con estos ojos físicos, porque ellos están en otro plano. Cuando el hombre cayó en pecado, Dios proveyó un medio de salvación para él. Dios proveyó un camino de escape para el hombre. Pero no fue así con los ángeles que pecaron. Dios no proveyó ninguna redención para ellos. Algunos de estos ángeles que pecaron fueron puestos en prisión, dice la palabra, de oscuridad. Otros andan sueltos, que son demonios. Y esto nos habla, hermanos, de dos dimensiones, de dos diferentes dimensiones. La Biblia es un libro dimensional, entendiendo por dimensión como un reino de realidad, una dimensión. A veces imperceptible, pero real en todas las cosas. Dos dimensiones diferentes. Primeramente tenemos la dimensión natural. Los seres humanos viven en una dimensión y es la dimensión natural. En la dimensión natural vivimos usted y yo. Y es una dimensión sujeta a los 5 sentidos. O sea, a la vista, al tacto, al oído, al olfato, al gusto, se percibe. Y como el hombre, el ser humano vive en esta dimensión natural, esto lo hace caer en el error de creer de que todo lo que esté más allá de sus 5 sentidos, de lo que puede tocar, de lo que puede ver, de lo que puede palpar, no existe. Como no lo veo, como no lo puedo tocar, no lo percibo, entonces no existe. Ese es un error. Y por eso muchos dicen acerca de Dios, a Dios no lo veo. A Dios no lo toco, no lo oigo. Por conclusión, entonces Dios no existe. Y lo mismo sucede con el diablo. Como al diablo no lo veo, no lo toco, entonces tampoco existe. Es por eso que hay personas ateas, personas que no creen en Dios, no creen en el diablo. Porque todo aquello que está más allá de sus 5 sentidos, aquello que es imperceptible, no existe para ellos. Los creyentes, los cristianos, no niegan la realidad de la existencia de Dios y del diablo, no la niegan. Pero dudan e ignoran cómo se mueve esta realidad espiritual, cómo funciona esta dimensión espiritual. Entonces, al dudar, al no conocer cómo funciona esta dimensión espiritual, entonces eso los hace caer en un error tan malo como aquellos que niegan esta realidad. O sea, ignorar la realidad de la
de la dimensión espiritual es tan malo como negarlo. Ignorarlo también trae consecuencias fatales. Y muchos, al ignorar la realidad de la dimensión espiritual, juegan con ella. En primer lugar, la dimensión del hombre es natural, de la tierra. La dimensión de Dios es espiritual, celestial, del cielo. Y la dimensión espiritual es más real que la dimensión natural. Aunque la dimensión espiritual no se pueda captar, es más real que la natural porque fue primero. Dice el escritor de los Hebreos: por la fe entendemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay una similitud entre la dimensión espiritual y la dimensión natural. Así como en la dimensión natural en la que usted y yo nos movemos, trabajamos, accionamos, pensamos, así también en la dimensión espiritual también hay acción, hay movimiento. Hay seres que piensan y actúan, unos para bien y otros para mal. La dimensión, así como tenemos dos dimensiones, la espiritual y la dimensión natural, en la dimensión espiritual también hay dos divisiones. En esta dimensión espiritual tenemos primeramente la dimensión espiritual celestial. Dimensión espiritual celestial. Y esta es donde Dios habita, donde habitan los ángeles santos de Dios en la dimensión espiritual celestial. Y luego tenemos la dimensión espiritual de la oscuridad. Y esta dimensión espiritual de la oscuridad está controlada por Satanás y sus demonios. A la dimensión espiritual celestial también le podríamos llamar dimensión espiritual de luz. A la dimensión espiritual de Satanás es la dimensión espiritual de oscuridad. Entonces hay dos. Entonces el hombre natural, y cuando hablamos del hombre natural no nos referimos al ser humano que habita en la dimensión natural, sino el hombre natural es el hombre no salvo. El hombre no salvo no percibe la dimensión espiritual. El hombre no salvo no percibe la dimensión celestial, la dimensión de luz. No percibe tampoco la dimensión de oscuridad, la dimensión donde se mueve Satanás. No percibe ninguna de estas dos divisiones. Solo cuando el hombre nace de nuevo puede percibir estas dimensiones. Puede estar consciente de la existencia de estas dimensiones, la dimensión de luz y la dimensión de oscuridad. Pero hay un problema, que el cristiano carnal tampoco la puede percibir. ¿Por qué? Porque está siendo guiado por la carne. Y esto lo pone en riesgo. Porque como decíamos anteriormente, que Pedro dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si el cristiano carnal no puede percibir la dimensión espiritual, tanto celestial como espiritual, eso lo pone en peligro de ser víctima de los ataques de Satanás. Lo pone en riesgo porque ignora las maquinaciones, los planes perversos, los planes malvados que Satanás tiene en contra de él. La dimensión espiritual de oscuridad, donde se mueve Satanás y sus demonios, esta dimensión ejerce su influencia poderosamente sobre el mundo. Y cuando hablamos del mundo no hablamos del planeta,
Aquí la palabra mundo que la Biblia usa para referirse que Satanás tiene el control del mundo, o sea, del cosmos, está hablando del sistema, de la sociedad que integra este sistema, del sistema de gobierno. Satanás tiene el control, obviamente bajo la permisión de Dios. Por eso las modas, las diversiones de este mundo, el estilo de vida, la moralidad, la cultura, los medios de comunicación, el gobierno está bajo la influencia de la dimensión de oscuridad. El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, del sistema. O sea, las diversiones, las modas, el estilo de vida que este mundo ofrece, la cultura, la moralidad, no proviene de Dios. Proviene de la influencia de la dimensión espiritual de oscuridad, o sea, de Satanás. El Señor Jesucristo llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Y aquí la palabra príncipe está siendo usada como una autoridad. Cuando dice príncipe, se refiere a una autoridad, a una potestad. Y él dice en Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, o sea, del cosmos, del sistema, y no tiene nada en mí. Viene el príncipe de este mundo, es el que está influenciando poderosamente a los hombres que no tienen a Dios. Y el apóstol Pablo llama a Satanás el Dios de este siglo. Y aquí la palabra siglo es la palabra mundo también. Y es la misma palabra cosmos, el sistema, el orden. Satanás es el Dios de este sistema, de este orden. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo, el cual es la gloria de Dios. El Dios de este siglo, el Dios del sistema, Satanás, el que controla la dimensión de oscuridad, el que controla el sistema mundanal, el orden del mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿A través de qué? De modas, diversiones, estilo de vida, la moralidad, la cultura, los medios de comunicación, sus gobiernos, las religiones falsas. Y esto lleva al hombre a ser un incrédulo. Esta palabra incrédulo, yo quiero que ponga atención, que el apóstol Pablo usa aquí en 2 de Corintios 4:4 para referirse a los mundanos, a los que no han nacido de nuevo. Esta palabra incrédulo es la palabra apistos. Apistos quiere decir sin la fe cristiana. Eso quiere decir. También quiere decir no creyente. Apistos quiere decir que no tiene fe en Dios, en el Dios verdadero. El asunto está que el cristiano carnal puede tener cierto grado de incredulidad en cuanto a las cosas espirituales. Este cristiano carnal se vuelve un cristiano sensorial, un cristiano sensual, o sea que está siendo guiado por sus sentidos, por lo que ve, por lo que toca. También así como las personas que están en el mundo, que no creen en Dios, que no creen en la dimensión espiritual celestial, que no creen en la dimensión espiritual de oscuridad, porque no la ven, porque no la perciben. Así hay creyentes también carnales que se mueven en sus 5 sentidos. Si no lo toco, si no lo puedo ver, pues duda. Y tenemos un caso muy interesante en la Biblia, y es el caso de Tomás.
Cuando el Señor Jesucristo resucitó, se levantó entre los muertos, los discípulos le dijeron: Tomás, el Señor resucitó, el Señor vive. Cuando el Señor se aparece a sus discípulos por primera vez, Tomás no estaba ahí. Él no lo vio. Él no tocó. Para a través de esa forma él poder comprobar que realmente era verdad lo que le decía. Y dice en Juan 20:25, le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. O sea, si no lo toco, si no lo percibo, si no lo veo, no creo. Entonces en eso se aparece el Señor. ¿Y qué es lo que le dice a Tomás? Juan 20:27, luego dijo a Tomás: hey, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y aquí viene lo interesante, y le dice: y no seas incrédulo. Esta palabra incrédulo es la palabra apisto, la misma palabra que el apóstol Pablo usa para referirse a aquellos que tienen el entendimiento entenebrecido por Satanás, los cuales los lleva a ser incrédulos. Y aquí vemos a Tomás mostrando la misma actitud que aquellas personas que no conocen a Dios. El Señor le dice: Tomás, no seas incrédulo, o sea, no seas sin fe cristiana. Tomás, no seas incrédulo, sé creyente. Te estás comportando como los mundanos, te estás comportando como los incrédulos, te estás comportando como aquellos que no han nacido de nuevo, te estás comportando como aquellos a los cuales Satanás les ha cegado el entendimiento. Y Tomás era uno de los hombres que andaba con el Señor. Y ese es el peligro de andar en la carne, de ser cristianos carnales, porque desconocen cómo se trabaja, cómo trabajan estas dos dimensiones, tanto la dimensión de luz donde habita Dios y sus santos ángeles, como la de oscuridad donde habita Satanás y sus demonios. No creen. Y eso lo va a hacer víctima de los ataques de Satanás. Cualquier grado de incredulidad en el cristiano, cualquier grado de incredulidad en el cristiano, en el creyente, afectará su visión de la guerra espiritual, ignorando la magnitud del conflicto. No le va a dar importancia. A veces el creyente está siendo víctima de los ataques de Satanás y no sabe: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué lucho con aquello? Por más que me esfuerzo, no puedo superar este asunto en mi vida, este asunto espiritual en mi vida, esta debilidad. Y obviamente todo el pecado es producido por la carne. Y si el creyente anda siendo guiado por la carne, Satanás se va a aprovechar de eso. Y si hay grado de incredulidad en el creyente, entonces va a ignorar la magnitud de la guerra espiritual en la que está envuelto y va a afectar, fíjense, su vida de oración. Cuando el creyente ignora lo que es la guerra espiritual, no se preocupa por orar. No se preocupa por orar. Va a afectar su grado de entrega al Señor. En lugar de comprometerse con el Señor, en lugar de comprometerse en las cosas de Dios, se va a comprometer con las cosas del mundo, con las cosas materiales. Y eso lo vemos mucho en los creyentes. Si ignora la magnitud del conflicto espiritual, eso va a afectar la proclamación del evangelio a los perdidos. Porque los perdidos están bajo el maligno, bajo el poder de las tinieblas.
Y la única forma de que sean liberados es a través del poder del evangelio. No hay otra forma. Pero no nada más va a afectar estas cosas, sino afectará su grado de obediencia a la palabra de Dios. Es por eso que hay mucha desobediencia en las iglesias hacia la palabra de Dios, porque hay muchos creyentes que están ignorando la magnitud de la guerra espiritual. Este es un asunto serio. Hay una guerra entre estas dos dimensiones. Hay una guerra real. Vamos a ver la condición de los ocupantes de la dimensión de oscuridad. Hay gente que está tanto gente como espíritus que están en la dimensión de oscuridad. Judas, en el versículo 13, a estas personas les llama estrellas errantes. A los que habitan, a los que ocupan la dimensión de oscuridad, les llama estrellas errantes. Se van de aquí para allá. Por eso vemos tanta confusión en el mundo. El apóstol Pablo advierte a los creyentes: debemos crecer espiritualmente, debemos estar conscientes de esta guerra espiritual, para que no seamos, dice, llevados de todo viento de doctrina. Por eso vemos a los del mundo, los que no conocen a Dios, adorando imágenes, y luego ya no se conforman con adorar imágenes, ahora a la muerte. Y le han atribuido a la muerte de poderes divinos por la ignorancia. Y así hay muchos creyentes carnales, ignorantes en cuanto a la guerra espiritual e ignorantes en cuanto a las cosas de Dios, y a veces son llevados también por estas doctrinas. Y no tanto en el sentido de adorar a la muerte, pero lo vamos a ver. Estrellas errantes. El apóstol Pablo indica que algunos de los ángeles caídos, los que cayeron originalmente con Satanás, en la rebelión de Satanás, están encadenados en la oscuridad del infierno. En la oscuridad del infierno. Y dice dice en su segunda carta, capítulo 2, versículo 4, pero si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí la palabra infierno es la palabra tártaros, que significa las partes más profundas del abismo. Las partes más profundas del abismo. Hay un escritor, ¿verdad? Ya falleció, que este era su tema sobre el mundo, la dimensión de oscuridad. Y él dice: puede ser que el infierno sea un lugar de muchos niveles, algunos restrictivos, o sea que nadie entra, nadie sale, y otros no. Puesto que Satanás y un número indeterminado de demonios siguen libres para deambular sobre la tierra. O sea, no todos los ángeles caídos están libres, algunos están en esas prisiones, en el Tártaro, en las partes más profundas del abismo. Y solamente van a salir de ahí cuando sean llevados a juicio. Esos son los ocupantes de la dimensión de oscuridad. Y aquí viene lo terrible para el hombre. El hombre sin Dios, aquel que no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, pertenece a esa dimensión de oscuridad. Sí, amigo que me escucha, si tú no has recibido a Cristo, tú estás en esa dimensión de oscuridad. En Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 dice,
el apóstol Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes, aquí está hablándole a los efesios, antes de conocer al Señor, antes de que ustedes fueran salvos, ustedes seguían las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Este príncipe de la potestad del aire es Satanás. Y el apóstol dice a los efesios, ustedes antes seguían a Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta palabra opera, energema, quiere decir activo, obrar, operativo, que está operando. En otras palabras, Satanás está operando en las vidas de aquellos que no tienen a Cristo. Satanás está activo, está obrando en las vidas de aquellos que no han nacido de nuevo. Y por lo tanto estas personas siguen la corriente de este mundo, de este cosmos del cual Satanás tiene el control. Y por eso vemos, ¿verdad?, tanta inmoralidad sexual. Vemos tanto crimen, tanto pecado. Hablaba con una persona ayer y estábamos hablando sobre el aborto. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que hay políticos que están a favor del aborto, otros que están en contra del aborto, y hay una guerra ahí. Hay grupos de personas que abogan para que se dé libertad abierta para que las mujeres aborten. Y él decía, bueno, yo voy a votar por tal candidato porque él se opone al aborto. Yo le digo, ¿sabe una cosa? Aunque él gane, el aborto va a seguir. Porque el aborto, así se hagan penas, se hagan las leyes más duras, el aborto va a seguir. Porque el aborto tan solo es la consecuencia del pecado de inmoralidad sexual. El aborto es el resultado de embarazos no deseados. ¿Por qué razón? Porque vemos a los jóvenes teniendo relaciones íntimas fuera del matrimonio y luego la muchacha sale embarazada, no deseo este hijo y lo voy a abortar. Entonces el problema no es el aborto, el problema es la inmoralidad sexual. Y mientras exista la inmoralidad sexual, mientras exista el libertinaje sexual, un hombre que engaña a su mujer con su amante y la amante sale embarazada, este hombre es no quiere cargar con el asunto del niño, dice a la mujer, aborta. Porque soy un hombre casado, ese es el pecado del adulterio, esa es la realidad. Y el aborto tan solo es la consecuencia de ese pecado de inmoralidad sexual. Así que se pueden hacer leyes maduras. Mientras el hombre siga viviendo en libertinaje sexual, el aborto va a seguir existiendo. Es tan solo la consecuencia de ese pecado, es el resultado del pecado de inmoralidad sexual. Por eso el Señor condena las relaciones fuera del matrimonio. Y Satanás está detrás de todo eso, controla a esos políticos, controla el sistema. Y las personas que viven siguiendo la corriente de este mundo, por eso apoyan todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Satanás está obrando en sus vidas. Está operando en sus vidas. ¿Por qué? Porque estas personas son esclavas de Satanás, porque viven en la dimensión espiritual de oscuridad. Ahora, ¿cómo viven los que están bajo el control operativo del príncipe de la potestad del aire? ¿Cómo viven? Primeramente, dice el apóstol que viven en los deseos de la carne.
Por eso tenemos el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, los vicios, las adicciones. Porque el hombre vive en los deseos de la carne. En segundo lugar dicen, hacen la voluntad de la carne y de los pensamientos. El hombre que pertenece a la dimensión espiritual de oscuridad, él se deja guiar por sus pensamientos. Y yo quiero que escuche muy bien esto, hermano. El creyente, el cristiano, el que ha nacido de nuevo, ya no se deja guiar por sus pensamientos, ahora se deja guiar por la palabra de Dios. Es la diferencia. Nos dejamos guiar por la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios me dice, eso no te conviene, no lo hago, no lo hacemos. Porque ya no nos guiamos por lo que pensamos, sino nos guiamos por la palabra de Dios. Pero el creyente carnal no. Oh, eso que está diciendo el pastor, no es así, hombre. No le hagas caso. Él es muy exagerado. Él es a la antigua. No es tan malo eso, hombre. Y luego después vemos a esos creyentes bajo la operación de Satanás. Porque ignoran la realidad de la guerra espiritual. Y viven, las personas que están viviendo en la dimensión espiritual de oscuridad, hacen la voluntad de la carne y de los pensamientos. Miren lo que dice Efesios 4, 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor. Escuche. Que ya no andéis como los otros gentiles, o sea, los no creyentes, que andan en la vanidad de su mente, una mente vacía, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ustedes ya no deben de vivir como esas personas que pertenecen a la dimensión de oscuridad. Ya no deben de vivir así. Cristo ya los redimió, ya los rescató. Pero si el creyente no crece espiritualmente, va a ser víctima del enemigo. Juan capítulo 3, versículo 19, 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay gente que se les predica el evangelio y no lo reciben porque les gusta ese estilo de vida. Porque Satanás ha tomado el control total de su voluntad, a tal grado que se deleitan en el pecado. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cuando el cristiano empieza a dejarse controlar por la carne, empieza a cederle terreno a Satanás, empieza a cederle terreno a la dimensión de oscuridad en su vida. Y Satanás va tomando poco a poco el control de ciertas áreas de su vida. Y por eso vemos a veces tanta rebeldía en algunos en la iglesia. Porque están siendo víctimas del enemigo. La palabra de Dios enseña que Jesucristo vino al mundo para librarnos de la dimensión espiritual de oscuridad. Solamente Cristo puede hacerlo. El hombre no tiene poder contra Satanás si Cristo no está en su vida. Porque Satanás está en una dimensión espiritual y el hombre en una dimensión natural.
Y como el Señor Jesucristo, Él habita en la dimensión espiritual celestial, entonces Él puede libertar al hombre, solamente Él. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 12 y 13, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y luego dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, del poder de las tinieblas, del poder de Satanás. El Señor nos ha librado y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, al reino de luz, a la dimensión de luz, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Solamente Cristo puede libertar al hombre de la dimensión espiritual de oscuridad. Solo Cristo puede libertar al hombre de la potestad de las tinieblas, de la potestad del diablo. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, dice que el Señor nos llamó ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pablo en Efesios 5, 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces, el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otro tiempo éramos tinieblas. Por eso el apóstol dice, Pablo en Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y el Señor nos sacó de ahí. Ten cuidado, no te involucres con las cosas de la oscuridad. Ten cuidado, no le des lugar al diablo. Sujétate al Espíritu del Señor para que puedas andar en victoria contra la oscuridad, contra Satanás, contra sus demonios. Porque si no va a haber consecuencias terribles. Miren, dice la palabra de Dios que el infierno originalmente fue creado para Satanás y sus demonios. Para Satanás y sus demonios. Para sus seguidores, porque los ángeles que cayeron con él le siguieron. Cuando Satanás se rebela, esos ángeles siguen a Satanás. Y todo aquel hombre, aquella mujer que no ha aceptado a Cristo, que no tiene a Cristo en su vida, sigue a Satanás. Eso es lo que dice el apóstol en el versículo que leíamos en Efesios 2, 1, 2. Que el que está muerto en delitos y pecados sigue las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Es un seguidor de Satanás. Entonces, el infierno originalmente fue creado para Satanás y sus demonios, para sus seguidores. Dice Mateo 25, 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, ¿para quién fue preparado el infierno? Para Satanás y sus ángeles. No era para el hombre. Satanás y los demonios van al infierno por decreto divino. Dios decretó que el destino de Satanás y los ángeles caídos es el infierno. Es un decreto divino. Entonces Satanás va al infierno por decreto divino, mientras que el hombre va por elección. El hombre elige ir al infierno. No es la voluntad de Dios. No es el plan de Dios que el hombre vaya al infierno, pero él elige ahí ir al infierno porque sigue a Satanás, porque rechaza el evangelio, porque quiere vivir en la dimensión espiritual de oscuridad, porque se deleita en el pecado.